Estando ya en la estación de autobuses, contamos nuestros ahorros y vimos que el total no era más que un puñado de monedas. Nos tomamos el autobús y en 6 horas nos bajamos en Francia. Tras deambular un rato por la ciudad arrastrando nuestros cacharros, nos instalamos en el Capitolium de Toulouse. Dispusimos a su vez una manta en donde colocamos nuestros discos para vender. Joel y Gustavo prepararon sus teclados y prendieron sus amplificadores, y yo hice lo mismo con el mío, tras lo cual me colgué al hombro la guitarra, listo para tocar. Pero ni bien comenzamos a probar sonidos, se nos acercaron 2 policías que nos dijeron que estaba prohibido tocar en la calle, y menos, por supuesto, frente al distinguido Capitolium. Usaron, sin embargo, un tono de lo más amable para hablarnos y hasta nos indicaron un lugar en donde podríamos tocar a nuestro gusto, siempre hablando un primitivo inglés. Sin otra alternativa, recogimos todo y nos dirigimos al lugar que nos habían recomendado. El sitio resultó ser la orilla del río Garona, en donde a lo largo del mismo se encontraban varios puentes de antigua construcción y magnífica acústica, como comprobaríamos los días posteriores. Comenzaba a atardecer, y aunque mi ánimo acompañaba al del resto, una inquietud comenzó a molestarme mientras nos instalamos para tocar junto al río. La cuestión era que aún no sabíamos a dónde pasaríamos la noche, y teniendo en cuenta nuestros ahorros, el panorama solo podía mostrarse oscuro. Pero lo que más me inquietaba era ver que solo a mí este tema parecía angustiar. Joel terminó por darse cuenta de mi pesar y me interrogó. Le conté con lujos de detalles aquello que me tenía inquieto, y al terminar me sorprendió ver que mi amigo estallaba en carcajadas. Pero antes de que pudiera salir de mi asombro, pronuncié unas palabras que quedarían guardadas para siempre en mi memoria. Tranquilo, pana, la música proveerá. Y aquellas palabras me calmaron. Pero me calmaron también los sucesos que ocurrieron, uno a uno, y como por arte de magia, luego de que mi amigo las dijera. Tras finalizar la prueba de sonido, nos pusimos a tocar algunas de las canciones de nuestro repertorio, mientras el sol se iba hundiendo en el horizonte y las sombras iban ganando terreno. También ganaba terreno el frío que, desde las aguas del río, venía a recordarnos que el invierno acababa de irse. En medio de una de las canciones escuchamos una voz que nos hablaba desde lo alto de un puente. Era un muchacho que nos había interrogado en francés, pero al ver que desconocíamos por completo esa lengua, tuvo que entenderse con nosotros en inglés. Nos preguntó si podía sumarse a nosotros con su instrumento y también si nos gustaba la cerveza. Respondimos afirmativamente a ambas preguntas, por lo que, después de que se ausentara por algunos minutos para ir a su casa, no lejos de allí, regresó trayendo su flauta, una caja de cervezas y a un grupo de amigos. Dejamos de tocar nuestras canciones y nos pusimos a improvisar con aquella gente. Poco a poco y de todas direcciones, comenzaron a aparecer más y más personas con bebidas e inclusive instrumentos, por lo que aquello terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta. En medio de aquel revuelo me enteré por Gustavo, que poseía un dominio mucho mayor de inglés que yo, que entre los músicos se hallaba tocando la percusión un nigeriano que era el camello o dealer de la zona. En realidad aquel simpático negrito tocaba ese trozo de plástico que se usaba para proteger a los transeúntes de golpearse con los andamios de las obras, y que, Gustavo, usaba desde hacía tiempo como instrumento de percusión, rascándolo para generar ritmos latinos. También conocimos a un personaje al que deberé detallar con esmero más adelante, pues en él presencié como nunca los estragos que la mala vida puede causar en una persona. Pero aquella noche todavía era un hombre de unos 50 años o más, de tez blanca y evidente atractivo. Había nacido en Inglaterra, aunque había dedicado sus días a deambular por el mundo, y no tenía entonces domicilio fijo. Y creo que jamás volvió a tenerlo. Lo curioso fue que meses después lo encontramos en Barcelona, y no pudo darnos una explicación coherente de qué hacía allí, pues ni él mismo lo sabía. Pero aquella noche en Toulouse pudimos disfrutar de su agradable compañía mientras gozaba de buena salud. En medio de la fiesta pude relajarme y dejar de pensar en dónde pasaríamos la noche. Y fue ahí, y no en otro momento, cuando Joel se me acercó y me dijo que una chica se había ofrecido, sabiendo que no teníamos dónde dormir, a que nos quedábamos aquella noche en su casa. Un rato más tarde Gustavo nos comentó que uno de los músicos que había improvisado con nosotros también se ofrecía para albergarnos aquella noche. La música proveerá. Recordé las palabras de Joel y lo miré como se mira a un sabio, mientras cantaba y tocaba el teclado en medio de la fiesta que habíamos armado. En torno nuestro y sobre las aguas, un desfile de patos hacían inquietos surcos en el agua, persiguiéndose entre sí.
seguramente atareados en las tiranías de su especie, aunque a mí, envuelto en aquella atmósfera festiva y con la cerveza a capricho en la mente, me parecía que bailaban al compás de lo que tocábamos. Dormimos en el comedor de la casa de nuestra amable anfitriona, sobre unos improvisados colchones, y Joel, quien en la mañana siguiente se levantó el primero, se dispuso a darse una ducha en el baño de aquella casa como si fuera la suya propia. Con cierta vergüenza le hice notar su descaro. Le dije que lo mejor era preguntar si podía usar la ducha. Pero él ya tenía otra de sus frases a mano. Una vez que has matado al tigre, ¿vas a tener miedo de sacarle el cuero? Al día siguiente nos instalamos bajo otro de los muchos puentes junto al río, atraídos por la increíble acústica que generaban sus peculiares arquitecturas, similares al interior de una ola. Tocamos durante unas horas, practicando el repertorio y recibiendo, muy de vez en cuando, alguna moneda de algún ocasional espectador. Recuerdo que fui el encargado de ir a comprar al supermercado algo para comer, por lo que dejé a Gustavo y Joel tocando solos en un día espléndido de primavera. Sin embargo, al subir la escalera para llegar a la calle principal me encontré con algo perturbador. Al final del pasamano había una cabeza de cabra colocada entre cintas rojas. Yo subí a las escaleras arrastrando la mano por el pasamano en una especie de juego, y por puro milagro no llegué a tocar aquella cabeza. Me quedé un rato más contemplando lo que imagino sería una brujería africana, y me fui al supermercado. Al volver bajo el puente me abordaba otra sorpresa. Junto a Joel y Gustavo estaban ahora un guitarrista negro y un flautista en plena improvisación de su solo. ¿De dónde habían salido aquellos músicos? Me di cuenta que no había que preguntar, que todas las cosas que nos pasarían en Toulouse serían así de impredecibles, por lo que, sin decir nada, me sumé al grupo y me puse a tocar mi guitarra. Durante aquella tarde conocimos también a otro músico, quien era un violinista catalán que por casualidad se encontraba aquellos días en la ciudad. Nos comentó acerca de una casa ocupa en donde se solía albergar músicos sin techo, y él mismo se encargó de presentarnos con uno de los encargados del lugar un poco más tarde. Avanzada la hora nos dirigimos a lo que sería nuestra morada aquella noche, y nos pudimos comprobar que el lugar era en realidad un hotel ocupa. El edificio contaba con 5 plantas, y los residentes estables ocupaban las 3 primeras. A nosotros se nos asignó la cuarta, en donde a diferencia de las demás no había corriente eléctrica. Tampoco había camas, pero los suelos estaban revestidos de gruesas alfombras, por lo que no nos pareció aquello un impedimento para quedarnos. En el lugar existía una regla inquebrantable, y era que por el bienestar de todos, a las 10 de la noche se cerraban las puertas y ya no se abrían hasta la mañana siguiente. Así que los planes de quienes quisiesen pernoctar en la casa deberían amoldarse a estos márgenes. Por esto mismo y, por ser aún temprano para dormirse, me dediqué a deambular a capricho por la planta que nos habían dejado a nuestra disposición. Los interminables pasillos estaban adornados de cuadros que habían pintado los artistas que por allí habían pasado. Pero no solo habían pintado cuadros, se veían doquier de esculturas, y las paredes mismas se encontraban plagadas de pinturas y grafitis. Las instalaciones eléctricas, completamente inútiles sin electricidad, colgaban de los techos anudadas. Había incontables ventanas sin cristales, y cuando las vi no les presté mayor atención, pero volvería a verlas en mi mente durante la noche, cuando acurrucado bajo mi manta tiritaba de frío. También en medio del paseo mi mente asoció lo que veía con escenas de la película El Resplandor, de Kubrick, por lo que no puedo dejar de rememorar la intranquilidad que me envolvía mientras investigaba el lugar. Llegada por fin la hora de dormir, nos acomodamos todos juntos en una sola habitación, echándonos encima todas las mantas de las que disponíamos. La noche la pasamos como se mencionó un poco más arriba. A la mañana siguiente nos sorprendió la noticia de que en la planta baja se servía el desayuno. Un verdadero hotel ocupa, pensé. En aquel desayuno pudimos ver un poco mejor a quienes habitaban en el lugar. Había mucha gente de teatro, pero también músicos, y luego había personajes muy extraños, como un grupo que se paseaba con túnicas como si fueran monjes o algo por el estilo. Por intermedio del violinista catalán nos enteramos de que los habitantes estables de la casa habían ganado una batalla importante contra el Estado, con el propósito de quedarse con el lugar, aunque no se descartaba que terminaran echándolos. Volvimos a instalarnos en uno de los puentes y nos dedicamos a tocar prácticamente todo el día. Pero era completamente infructuoso los resultados de recaudación de dinero. Hoy pienso que nuestro fracaso se debía al estilo de música que hacíamos y a nuestro empeño en esperar a que la gente les gustara como a nosotros.
Pero pudimos tocar también con varios músicos, entre los que se encontraba el ya mencionado violinista catalán, y en una ocasión nos colocamos de cara a las aguas del río. Observé entonces un fenómeno que me pareció muy extraño, y al día de hoy no le encuentro explicación. Como había aún luz, pudimos ver a los ya mencionados patos que nadaban en el agua y se acercaban a nosotros cuando tocábamos, y por el contrario, cuando hacíamos silencio se alejaban como interesados en alguna otra cosa. Le hice notar a mis compañeros esta peculiaridad en aquellas aves y solo Gustavo me prestó atención. Los demás, incluido Joel, se rieron considerándola una de mis excentricidades. Pero llegó el momento en que todos debieron reconocer que los patos se acercaban, de diferentes puntos del río, cuando tocábamos. Con Gustavo compusimos un tema más tarde en homenaje a aquel curioso suceso, y le pusimos Pato Territorial. Debido a que el bus que teníamos que tomar de regreso a Barcelona salía muy temprano en la mañana, decidimos pasar nuestra última noche fuera del Hotel Ocupa. El impedimento de la regla de entrar tarde o salir temprano nos impedía pernotar en el lugar. Nos despedimos de toda aquella buena gente y nos lanzamos con nuestros equipos a buscar un lugar donde dormir. Aquel indigente inglés que antes había mencionado nos había recomendado la parte posterior de una fábrica que, por mantener los motores encendidos durante toda la noche, ofrecía un lugar ideal para dormir con una buena temperatura. Pero no pudimos recordar cómo llegar hasta el lugar, y tampoco pudimos encontrarlo a él, e incluso no volvimos a verlo hasta aquel todavía lejano día en que, como contaba más arriba, nos lo topamos deambulando por las calles de Barcelona. La oscuridad avanzaba ahí, avanzaba también el cansancio, ya que llevando los equipos por la calle, sobre todo Joel, que arrastraba un enorme teclado de casi 2 metros, el mal humor se hizo evidente entre nosotros. Lo que nos inquietaba también era que no encontramos ningún lugar abierto, y el ambiente que se veía en la calle a esa hora era bien distinto al del día. Pero casi llegando a la estación de autobuses nos topamos con un bar que no solo estaba abierto, sino que en su interior se hallaban una gran cantidad de personas. Sin embargo, el lugar nos dio enseguida mala espina, según coincidimos de forma unánime. Lo primero que a mí me pareció extraño fue que en la puerta se encontraran 2 guardias. 2 guardias, pensé. ¿Qué clase de lugar necesita 2 guardias en la puerta? Pero mientras pensaba esto, Gustavo ya arrastraba su teclado adentro, por lo que, sin más opciones a la vista, nos introducimos en el bar. El establecimiento contaba con una barra que comenzaba cerca de la puerta y acababa casi al fondo del recinto, en donde un gran número de personas bebía y conversaba, y en el restante espacio se distribuían mesas en donde los clientes mantenían conversaciones en voz alta, mientras bebían, y hasta se veían algunos cenando en grupos. Aunque al comienzo llamamos bastante la atención, tras sentarnos en una de las últimas mesas, fuimos olvidados a la brevedad. La segunda cosa que me pareció curiosa fue que la mayoría de la clientela poseía rasgos árabes, aunque casi todas las conversaciones que se escuchaban eran en francés. Le pedimos al camarero 3 cafés con leche y miramos el reloj que había pegado en la pared de la barra. Aún quedaban 9 horas para que saliera nuestro autobús. La acumulación de varias horas durmiendo mal, bebiendo, comenzó a pasarnos factura. Tras acabar nuestras tazas, el sueño nos hacía cabecear, pero justo ahí comencé a fijarme en cómo los que estaban sentados en la mesa contigua nos miraban los equipos y las mochilas. Era un grupo de muchachos que parecían marroquíes o argelinos, y tras hablar entre ellos en un tono inaudible por donde se hallaban, clavaban sus miradas fugazmente sobre nosotros, para volverlas sobre nuestras cosas, una y otra vez. Este detalle hizo que me despertara del todo, y se lo hice saber de inmediato a Joel y Gustavo. Decidimos meter nuestras cosas bajo la mesa con disimulo, para tenerlas más a mano. Sugerí entonces que como todos estábamos cansados, lo mejor sería que uno de nosotros montara guardia. Así a los demás les quedaba carta libre para que, llegado el caso de extrema necesidad, el que lo necesitara pudiera dormir. Fui el primero en montar guardia, y Joel y Gustavo se durmieron casi al instante. Aunque mis párpados pesaban, logré dominarlos y fingí entretenido en cualquier cosa que ocurriera en el bar para demostrar que, al menos uno de nosotros, estaba atento a cuanto pasaba. Intercambié miradas con los de la mesa contigua, quienes ya habían reparado en que Joel y Gustavo estaban durmiendo, y se mostraban cada vez más interesados en nosotros y en cuanto teníamos. Pero yo los miraba con atención, haciéndome el atento a todo. Cuando ya no pude más, lo desperté a Joel para exigirle que me suplantara en el puesto de vigía. De mala gana aceptó, por lo que sin darle mayor vueltas al asunto, me quedé a los pocos minutos profundamente dormido. Lo que ocurrió a continuación lo puedo narrar por razonamientos posteriores, y no porque alguno de nosotros se diera cuenta,
pues lo que pasó a continuación nos pareció, al menos hablando por mí, como parte de un sueño, o mejor dicho, de una pesadilla. Atendiendo a esta premisa, puedo decir que un milagro hizo que no nos robaran las cosas cuando todos nos quedamos dormidos en la mesa. Pero como pienso que los milagros no existen, debo decir que nos salvó una reyerta que se produjo en la mesa de al lado, no la contigua, en donde dos árabes se atacaron, uno con un cuchillo y el otro con una silla. Estando tan adormilados, nos costó un buen rato tomar conciencia de cuánto ocurría. En mi caso en concreto, puedo decir que abrí los ojos cuando las sillas de los que se peleaban se estrellaron contra el suelo. Pero todavía me faltó un buen rato para reactivarme. Los contrincantes tuvieron una pausa en donde lo único que hicieron fue insultarse, creo en árabe, en donde todos parecíamos congelados y a la espera de ver cómo se resolvía aquello. En aquel momento yo le gritó, pero que alguien haga algo, pana, con su acento bien caraqueño, y de verdad creo que los únicos que entendimos lo que decía éramos Gustavo y yo. Pero antes hacía referencia a la similitud de un sueño con lo que ocurrió a continuación. Bueno, tras escuchar un grito, todos pudimos ver como por encima de la barra se acercaba un sujeto corriendo, parecía un policía, con una enorme pistola con la que no dejaba de apuntar a aquellos que se peleaban. Aquella arma era tan grande que parecía de ser de juguete, pero no lo era. Entró un segundo sujeto y entre los dos policías, por cómo se movían, eso tenían que ser, pienso. Redujeron a los árabes y de paso hicieron salir a toda la gente del bar. Recogimos nuestras cosas y nos dispusimos a abandonar el lugar tal como se nos indicaba. Pero en la puerta tuvimos la inesperada sorpresa de que el dueño se hallaba apostado en la entrada, cobrando a quienes salían lo consumido. Recuerdo que fui yo quien tuvo que pagar la absurda cantidad de 12 euros por 3 cafés con leche. Y una vez más en la calle tuvimos que afrontar otra realidad. Todavía faltaban muchas horas hasta que saliera nuestro autobús a Barcelona. Nada más hacer unos pasos, nos cruzamos con otros oscuros sujetos de la noche, quienes nos miraban de arriba abajo, sobre todo a las mochilas y equipos. Debatimos por un momento qué hacer y llegamos a la conclusión que lo mejor era irnos a dormir a la estación de autobuses. Pero al llegar a la estación, comprobamos que aquellos carteristas u oportunistas se concentraban principalmente allí. Reconocimos más tarde a muchos de los que en el bar habíamos visto y, al parecer, ellos también nos reconocieron a nosotros. Nos acomodamos en una de las sillas que estaban dispuestas para la espera y allí pudimos ver con lujo de detalle cómo operaban en sus fechorías. Alguno de ellos se acercaba hojeando a algún pasajero adormilado y con movimientos tan naturales que pasaban desapercibidos, les despojaban de sus billeteras y objetos de valor. Otros perseguían a quienes caminaban y les sustraían las billeteras u otras cosas fingiendo tropiezos. Llegados a este punto, al menos en mi caso, había traspasado los límites del cansancio y ya no tenía sueño. Además, aquellos sujetos no dejaban de pasearse junto a nosotros lanzándonos miradas radiográficas de cuanto éramos y teníamos. Y yo con las miradas quería decirles que no, que sabíamos quiénes eran y lo que hacían, y que con nosotros no podrían. En uno de los momentos de mayor tensión, uno de ellos se nos acercó y nos saludó como si nos conociera de toda la vida. Nos miraba a los ojos, pero también nos miraban los equipos, los teclados y la guitarra. Y al hablarnos en francés y al ver que no podíamos entenderle, terminó por insultarnos, creo, en árabe. Y no sé cuántas horas pasamos así, como náufragos en medio de un mar poblado de tiburones. Pero en un determinado momento se esfumaron todos aquellos escualos como si nunca hubieran existido, como si un enorme transatlántico cruzara el mar bramado y los hubiera espantado a todos. Y de pronto la estación se llenó de tranquilidad. Un instante después entendimos la causa. Por primera vez en aquella noche vimos a dos policías uniformados que se paseaban por el hall principal de la estación. Pero luego volvieron los tiburones, y volvieron a atacar a desprevenidos y volvieron a mirarnos, aunque ya con menos interés. Finalmente llegó la hora y nos subimos al autobús. Por ser la hora de la mañana que era, Toulouse comenzaba a desperezarse, y la gente poblaba las calles apresurada para iniciar sus actividades matinales, en un mar sereno, sin rastro alguno ya de los tiburones. Relajándome al fin, mientras pensaba en todo lo que habíamos vivido en aquella ciudad, me quedé dormido, la cara contra la ventanilla, y pensando en la frase de Joel: la música proveerá.